Salmo 19. Bien, en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de la revelación de Dios a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces estamos hablando acerca de que Dios es el creador de todo. El hombre dice, bueno, que ha creado muchas cosas, pero sin embargo, muchas cosas de las que el hombre dice ya estaban. Por ejemplo, el hombre descubrió que la tierra era redonda, mas sin embargo en la Biblia ya está, ¿verdad? Y este hombre Copérnico, él decía, bueno, él daba su teoría y la gente, sobre todo los religiosos de ese tiempo, le decían, estás equivocado, la tierra es plana y cuadrada y la sostienen 4 elefantes. Así pensaba la gente antes, ¿no? Y bueno, y le enseñaban muchas veces en los colegios, en las escuelas enseñaban eso. Y también otra teoría era que la tierra también era plana, pero que estaba Hércules, ¿verdad? Quien la sostenía en los hombros. Ahora entonces, y por otro lado, se consideraba que la tierra tenía un gran abismo. Cuando vino Cristóbal Colón, cuando la reina Isabel envió a Cristóbal Colón a investigar si encontraba otro lugar donde hubiese tierra como Europa, ¿verdad? Era el antiguo continente, y los europeos no sabían si había otra, más tierra. Entonces, Cristóbal Colón era un prisionero, ¿verdad? Era un hombre que estaba en la cárcel, y resulta que por estar en la cárcel, la reina Isabel lo sacó de ahí, ¿verdad? Dijo, si se muere de todas maneras, está en la cárcel, ¿verdad? No importa que muera. Entonces lo sacaron de la cárcel y lo enviaron a buscar las Indias, ¿verdad? Unas islas que ellos se suponían que eran las Indias. Más sin embargo, bueno, entonces Cristóbal Colón navegó y navegó, y él esperaba que iba a hallar un gran precipicio donde el barco se iba a hundir. Sin embargo, no hay nada. Y a partir de ahí, por eso es que Cristóbal Colón se volvió famoso, ¿verdad? El descubridor de este otro continente. Ahora, entonces, la manifestación de Dios, David cuenta la manifestación de Dios a través de todo lo creó. Me imagino que David, como era pastor, ¿no? Pasaba las noches contemplando las estrellas, cuidando su rebaño, contemplando las miles de estrellas, contemplando el sol de día que viajaba a través, ¿verdad?, del oriente hacia el occidente todos los días, y nadie lo podía detener. Y él contemplaba la naturaleza, ¿no?, cómo estaba creada y cómo algunas cosas tenían límites. Ahora entonces, pero el hermano Bed estaba explicando acerca de esto en el estudio anterior. Y del versículo 1 al versículo 6, precisamente esto es lo que habla, ¿verdad? Entonces, este salmo está dividido en 3 secciones. La primera parte del 1 al 6 habla acerca de la revelación de Dios a través de la creación. Del versículo 7 al versículo 11 habla de la manifestación de Dios a través de su gracia, ¿verdad? Maravillosa. Aunque no encontramos la palabra gracia, pero sí lo que encontramos como Dios, bueno, va a tratar al ser humano. Y al final habla acerca de cuestiones prácticas, ¿verdad? En el versículo 12 al 14 habla de cuestiones vividas, ¿no? Entonces,
vemos que hay tres secciones. El hermano Obed trató la primera sección. Hoy vamos a estudiar las últimas dos secciones y vamos a hablar acerca de lo que David pensaba acerca de la revelación de su palabra. Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios fue revelada al hombre en una forma gradual. No fue dada así, de una vez y esto no. Es más, en el tiempo de David se conocía la palabra de alguna parte de la palabra. No se conocía todo. Y prácticamente los escritores continuaron escribiendo que en el Antiguo Testamento encontramos a Moisés, uno de los grandes escritores. Se supone que él escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco, y a partir de ahí pues otros escribieron, como algunos sacerdotes, algunos profetas, reyes, ¿verdad? Que tuvieron que escribir acerca de la escritura, pero todo se fue dando gradualmente. Y el hombre, a través de su experiencia, por medio del Espíritu Santo, Dios le iba revelando qué era lo que Dios quería manifestar al ser humano, para que nosotros entendiéramos su voluntad. Y sobre todo, para que nosotros pudiéramos entender el plan que tenía para toda la raza humana. Ahora encontramos entonces en el versículo 7 en adelante, el hermano Obed explicó el versículo 7, pero voy a retomarlo de todas maneras ese versículo. El versículo dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo que era la palabra en ese tiempo, ¿verdad? De lo que era la palabra. Entonces, de qué manera la palabra podía ayudar al ser humano? Bueno, ese versículo dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Los antiguos, en el Antiguo Testamento, reconocían el alma que era, pues, así como reconocían que el alma era parte inmaterial del ser humano, también reconocían que el alma era la persona completa, ¿verdad? Ahora entonces, pero si nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué es realmente lo que Dios convierte? ¿La carne o lo inmaterial? Lo inmaterial, porque los pensamientos, ¿verdad? Las ideas, todo lo que es nuestra mente, lo que es nuestra conciencia, es algo inmaterial, que da como resultado que el cuerpo material también, bueno, no haga aquellas cosas que no convienen, que no están bajo la voluntad de Dios. Pero ¿a dónde empieza todo? Aquí, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente. Ahora dice que la palabra de Dios convierte el alma. Convierte el alma. Ahora entonces, y en una forma integral, ¿no? Podemos ver cómo Dios puede transformar al ser humano. David tenía su propia experiencia de vida. Y pues vemos a David el respeto hacia Dios. Y una de las grandes cosas que sí podemos observar en un ser humano es que cuando el ser humano tiene cambios en su vida, cambios en su forma de ser, en su forma de pensar, Dios ha afectado su vida, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de la cuestión moral, sino más bien que la transformación del ser. Porque fíjense bien, si a mí me persigue un enemigo, entonces, como tengo un enemigo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en contra del enemigo? Defenderse y hacer lo mismo que el enemigo anda haciendo, ¿no?
allá por mi tierra en aquel tiempo decían, bueno, nadie acusaba a nadie, sino detrás del cerco me salió, decían. Y entonces, y por eso, ¿verdad? La gente allá moría como que eran animales. La gente ni siquiera se enfrentaba a las autoridades. La gente decía, me voy a desquitar esto, me la va a pagar. Ese es el razonamiento animal de un ser humano, ¿verdad? Pero fíjense bien, David era perseguido por Saúl, pero él tuvo oportunidades de poder agredir a su rival, ¿no? a Saúl. Es más, que aunque los salmos encontramos a Saúl como el enemigo de David, más David decía, es el ungido de Dios, y David lo respetaba. Este hecho de respetar a este hombre era el hecho de que él sabía que Dios era la autoridad máxima, y si Dios había puesto a ese hombre, pues David no tenía que estar en contra de él. Así como las autoridades hoy en día, ¿verdad?, son puestas por Dios. Y si alguien se opone a la autoridad que está puesta, dice en Romanos, ¿verdad?, que entonces esa persona está en contra de Dios también. Ahora entonces, pero fíjense bien, ahora pensemos en nosotros como iglesia. A veces hay iglesias que critican a otras iglesias y dicen, ¿cómo es posible que un predicador se ponga enfrente a predicarle a un grupo de gente? Y dice, bueno, si esa persona era mala, ¿verdad? O sea, utilizan la palabra era mala. Pues eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Eso es lo que Dios transforma. Después decía el hermanito Pedro, ¿verdad?, cuando estaba aquí enfrente, antes yo estaba allá en las cunetas y ahora estoy detrás de un púlpito cantando al Señor. Entonces, él hacía una comparación de lo que era antes y de lo que era después. Ahora entonces, y algunos piensan, bueno, enfrente tiene que estar una persona que haya estudiado mucho, que sea muy educada, que tenga una carrera universitaria, que, bueno, sea lo máximo, ¿verdad? Más sin embargo, Dios puede usar a diferentes tipos de personas. Pedro era un hombre rústico, no había estudiado, más sin embargo, el Espíritu Santo le dio las palabras sabias para poder predicarle a mucha gente que se convirtió en un solo día. Un discurso de lo que había aprendido al oír a su maestro hablar de la palabra de Dios. Y ese era el Pedro, el que andaba con el machete. Cualquiera podría decir, Pedro, porque está enfrente predicando, miren, si es un machetero, ¿verdad? Sin embargo, y cuando Jeremías fue llamado, él dijo, bueno, no soy digno, Señor, mi boca es, pues, no es una boca limpia para poder predicar. Y dice que los ángeles, los querubines, le pusieron unos carbones encendidos en la boca. Vaya, ahora ya está pura. A lo mejor Jeremías le dice, bueno, solo que me purifiquen, podré cantar, poder predicar o poder llevar el mensaje. Ahora entonces, ahora nosotros, hermanos, también, Dios nos ha purificado con su palabra. Amén. Nos ha purificado con su palabra, así dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro. A través de esa palabra nos ha purificado. Y también el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es limpia y nosotros hemos confiado en su palabra. Ahora, ¿y qué más puede hacer esta palabra? Bueno, fíjense bien que el ser humano podría decir, bueno, si Dios se está revelando a través de su palabra, es porque Dios quiere hacer algo en la vida de los seres humanos. Y su palabra es la autoridad para nosotros. Fíjense bien que dice en Hebreos
capítulo 4. Vamos a ver ahí Hebreos capítulo 4. ¿Qué puede hacer la palabra? Hebreos capítulo 4. Versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que puede hacer la palabra, pues. En primer lugar, descubrimos aquí en este versículo que la palabra es viva y además de ser viva es eficaz. La palabra eficaz, ¿cómo la entendemos? La palabra eficaz significa que esa palabra puede hacer lo que mucha gente ha tratado de hacer y no lo ha podido hacer. Fíjense bien, la raza humana siempre ha estado en un desorden social, la raza humana siempre ha estado depravada. Ahora entonces, ¿los hombres han querido cambiar los hombres, pero han podido los hombres cambiar a los hombres? No. Ahora, pero sí la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Ahora entonces, el escritor de Hebreos la ve como una espada de doble filo. En ese tiempo se usaban espadas, unas espadas pequeñas que tenían doble filo, porque penetra por los dos lados, ¿verdad? Era facilidad de penetrar en el cuerpo de un ser humano. Ahora, entonces la palabra de Dios puede penetrar en nuestra vida, es decir que estamos estamos abiertos y se puede ver todo lo que somos. La palabra de Dios hace eso. Y fíjense bien, dice que penetra hasta partir el alma. Ahora, cuando dice aquí a partir el alma, no está hablando de todo el cuerpo del ser humano. Está hablando de la parte inmaterial, de la conciencia. Fíjense bien. Ahora entonces, penetra hasta partir el alma y el espíritu, que son las cosas inmateriales, ¿verdad? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la palabra de Dios dice que discierne cómo pensamos nosotros, y también discierne nuestras acciones, nuestros pensamientos. Está hablando acerca también nuestras intenciones. Bueno, en esto de las intenciones, ustedes saben, hermanos, saben que la gente a veces tiene buenas intenciones y a veces tiene malas intenciones. Ahora entonces, Dios lo sabe todo. No hay nadie que se le pueda esconder. En otras palabras, dice, bueno, nuestra conciencia nos revela a nosotros que cuando actuamos mal y cuando actuamos bien, ¿verdad? Y la conciencia nos dice, no lo debiste hacer, y nos dice también, lo debieras haber hecho. Cuando son acciones buenas y no las hacemos, ¿verdad? Santiago dice que si no hacemos lo bueno, también al no hacer las acciones buenas, se convierte en ¿qué? Pecado. No hacer las acciones buenas, abstenerse de hacer lo bueno. Ahora entonces, significa aquí que el escritor de Hebreos está diciendo, bueno, Dios te conoce bien. Dios te conoce bien. Ahora entonces, vemos a un David que está diciendo, bueno, Dios me conoce bien, sabe quién soy, cómo soy. Entonces, porque dice que convierte el alma. Convierte el alma. Ahora entonces, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio
al sencillo, hace sabio al sencillo, es decir, el testimonio de Jehová es fiel. Ahora mire, ¿de qué testimonio está hablando aquí? Está precisamente hablando acerca de lo que Dios hace en el ser humano, ¿verdad? Y hace sabios aquellos que, bueno, ponen atención a lo que realmente Dios está hablando. Le puede dar sabiduría hasta el más sencillo, dice. O sea, Dios tiene la capacidad de hacer lo que el ser humano no puede hacer. Hay personas que son sabias y no han estudiado, pero tienen una filosofía de la vida muy diferente a los que han estudiado. Fíjense bien que cuando yo estudié en la universidad, un profesor estaba humillando a una monjita, la que anda ahí con el vestido de monja, y le dice: ustedes son las peores que puede existir, le estaba diciendo a la monja, ¿verdad? Porque tienen a la gente enajenada. Esa fue la palabra enajenada. A la monjita la estaba humillando delante de todos los compañeros, ¿sabes? Porque la religión, le dice, es lo peor que puede existir. Y es cierto, ¿verdad?, que la religión nos aleja de Dios. No, sin embargo, estaba hablando de una persona que ni siquiera estaba contradiciéndole su clase, pues. Estaba ahí oyendo y copiando la clase, ¿verdad? Pero por el hecho de andar vestido con un hábito ahí, empezó a maltratar. Y le respondió, ¿verdad? Debía de tener más respeto a Dios. No hay Dios, me dijo, el Dios que hay soy yo, me dijo, aquí en esta clase. Así fue la respuesta. Bueno, le digo, debía de pensarlo bien lo que dice, porque Dios puede hacer de usted lo que Él quiera, y lo que usted está haciendo es malo, porque le está llamando Dios. No me dice, si aquí todo este montón de gente que está aquí, y quiero, pasa la materia, y si no, no pasa. Sí, pero resulta que el grupo de gente que está aquí es el que le da de comer a usted. Por eso tiene este trabajo. Y este grupo de gente hace un esfuerzo por estudiar, por ganarse una nota. Y si te lo ha ganado, pues merece pasar. No, después cuando quizás se arrepintió de lo que había dicho, digo, no tomen en serio esto que acabo de decir, digo, así, ¿verdad? No, si yo creo en Dios a mi manera. Y quizás soy mejor creyente que ustedes, porque yo todos los domingos les cambio un billete de 5, dice, y voy dándole un 10 centavos a todos los que están en la calle. Así, ¿verdad? Pero ya había dicho que era Dios, ¿va? Ahora entonces, resulta que aquella mujer le dijo, levantó su cabeza, porque ella no le levantó la cabeza. Aquella mujer levantó su cabeza y le dijo, ¿verdad? No importa lo que me haya dicho, Dios lo perdona si usted confía en Él. Esa mujer ahí, humillada, le dijo, Dios lo perdona. Ahora entonces, pero hubiera sido otro soberbio que hubiera estado ahí, es capaz que, ¿verdad?, se arma el alboroto ahí, ¿verdad? Ahora entonces hay gente, ¿no?, que se la cree, ¿verdad?, lo máximo, pero no es nada delante de Dios. Ahora entonces, por eso es que Dios, cuando se trata de la iglesia, Él dice, yo no he llamado a los sabios y a entendidos, he llamado a los necios del mundo, a lo vil, a eso he llamado yo.
porque eso necio y eso vil está dispuesto a someterse a Dios. Los fariseos, cuando estaban, los fariseos y los saduceos eran lo máximo en religión en el tiempo de Jesús. No estaban dispuestos a someterse, ¿verdad? No estaban dispuestos a recibir al Mesías, a confiar en Él. Pero viene, ¿verdad?, Jesús y les dice: les aseguro que las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes. Ahora entonces, miren cómo ve las cosas Dios, pues. Y aquí, bueno, David está diciendo: convierte el alma. Ahora entonces, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahora entonces, dice que los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué significa ser recto? Ahora fíjense bien que la palabra usada ahí es una palabra que la usaban como la medida, para medir en aquel tiempo un cordón, medida, que entonces esa es la palabra usada. Es decir, la palabra de Dios es como una medida que alegra el corazón, porque Dios puede medirnos, ¿no? A nosotros. Ustedes sabían que nos puede medir. El Señor nos puede no solamente medir, sino que poner la plomada, ¿verdad? Y no solamente eso, el Señor nos puede pesar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, como somos. Ahora entonces, dice que, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. A la mayoría de personas no se alegran con la palabra de Dios o con lo que dice la palabra de Dios, a menos que seas un creyente espiritual, ¿verdad? Pero hay creyentes que la palabra de Dios les ofende también. ¿A quién le ofende la palabra de Dios? Aquel que está bajo de la voluntad de Dios. A ese le ofende. Abre la Biblia y dice: bueno, este pasaje dice, me está hablando a mí. ¿Cómo nos puede alegrar la palabra de Dios? Fíjense bien. Qué bueno, ¿verdad?, que nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es la máxima autoridad para nuestra vida. Y fíjense bien, cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios es la regla de nuestra vida, nuestra regla de fe, allí, ¿verdad?, normatiza nuestra conducta y cómo debemos de ser y cómo deberíamos de alegrarnos. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a Proverbios vamos a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Aquí hay un ejemplo práctico. Capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Dice: mejor es un bocado seco en paz que casa de contienda llena de provisiones. Ahora pensemos, ¿cómo nos puede alegrar la palabra de Dios aquí, en este versículo? Es un consejo que está dando Salomón al escribir este proverbio. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes está dando el consejo? ¿Quién es el que pone la comida en la mesa? ¿Y quién es que se la come? El esposo, la esposa y el esposo. Ahora entonces, pero imagínese usted cómo nos alegra la palabra cuando estamos en paz. Y la esposa le pone allí la comida
el que sea con frijolitos, lo que sea, ¿verdad? O con tristeza, como le dicen en mi pueblo, tristeza le dicen al requesón allá en mi pueblo, que como es lo último de la vaca, ¿verdad? Entonces, aunque sea con tristeza, con tortilla tostada y café, bueno, pero si se la pone en paz, ahí se la come a gusto, ¿verdad? Pero hay alegría, ¿no? Porque fue una comida en paz. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si estaba un filete de carne ahí, con una buena ensalada, pero le están poniendo la comida de mala gana, ¿verdad? O el hombre viene bravo y le dice, esta comida no sirve, ¿por qué no va a servir? Va a ser un bistec que le están poniendo. Pero cuando se come en paz, se alegra, ¿no? Alegra, la palabra de Dios nos está diciendo, este versículo nos está diciendo, procura comerte esa comida en paz, ¿verdad? En paz. Y cuando la comemos en paz, nos alegramos, pues. Ahora entonces, y vemos entonces, bueno, cómo también otro versículo nos puede llenar de satisfacción. Hay versículos aquí en los proverbios que dice, hijo mío, escucha el consejo de tu madre. Escucha el consejo de tu madre. ¿Creen ustedes que si los hijos escuchan los consejos, creen ustedes que no van a estar alegres los padres? Claro que sí, pues. Entonces, porque el mandamiento de Dios es recto. Y si el mandamiento de Dios me dice, esto debes de hacer y esto no debes de hacer, lo que yo debo de hacerlo con alegría, ¿verdad? Nos alegra. Ahora fíjense bien, qué tristeza, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de mucha gente que está dentro de las iglesias pero que no es feliz. La gente está dentro de las iglesias pero no es feliz porque están llevando cargas pesadas que les han impuesto. Por ejemplo, les dicen, la salvación es por obras. Y si no haces obras, pues a lo mejor no vas a ser salvo. Y la gente tratando de llevar, ¿verdad?, todas las semanas el ayuno, todas las semanas, bueno, la vigilia, todas las semanas el sacrificio, las rodillas callosas, y algunos hasta se golpean, ¿verdad? Se sacrifican hasta se sacan sangre. Ahora entonces, ¿cree usted que eso se hace con alegría, no? Hacer todo eso, ¿no? Me decía una hermana una vez, hermano, me dice, ¿aquí ayunábamos nosotros? Antes ayunábamos, hacíamos ayuno, pero pensábamos que el ayuno era para ganar la salvación. La gente particularmente debe de ayunar si quiere, porque es una cuestión personal. Es más, ni siquiera lo deben de saber los demás. Es más, cuando una persona va a ayunar, dice que debe de arreglarse, perfumarse y peinarse, ¿verdad? Como que va para una fiesta, que no lo noten los demás. Ahora entonces, pero aquí le imponíamos a la gente, ¿no?, los sacrificios para salvarse, y no era correcto. Ahora entonces, pero entonces la gente ahora, hoy en día, dentro de la iglesia está triste porque ¿y cuándo voy a tener la salvación? En un momentito así la voy a perder, ¿verdad que así dice la gente en las iglesias? En un momentito. Yo recuerdo que una vez me dijo una hermana, ¿para dónde va, hermana? Para San Miguel. Me dijo, va, voy. Ore por mí, me dijo, porque no vaya a ser que en este pedacito de que San Miguel pierda la salvación. Me dijo, ¿verdad? Qué tremendo. Ajá, y íbamos con una tremenda carga todo, ¿verdad? La carga pesada aquí. Y decíamos nosotros, ¿y cuándo, verdad? Y pensábamos nosotros que de repente podíamos perder la salvación. Y la salvación es un regalo. Me impresionó, fíjense, el día de ayer estaba yo tratando de oír algún mensaje
y de repente llegué a una página de los adventistas del séptimo día, y estaba un predicador de apellido Bullón, y él mismo dice: vamos a predicar en un pasaje, dice, del Antiguo Testamento. Y yo dije: ya va a hablar de la ley. No, dice, bueno, y empezó a hablar acerca de la gracia de Dios. Y ¿sabes? Dijo: hay muchos, dicen, en las iglesias que están afanados por ganar la salvación. ¿Y cuándo la van a ganar si la salvación es un regalo? Dice. Y me sorprendió que ese hombre está bien centrado, ¿no? Y dice, hay algunos que dicen que por la ley se van a salvar. Mas sin embargo él dijo: no, por la ley nadie se puede salvar. La ley simplemente nos ha llevado a Cristo. Estaba pero bien ubicado el hombre. Entonces dije yo: ¿por qué en estos países pues tienen una doctrina falsa estas iglesias? Pero ese hombre es un predicador allá en Estados Unidos. Y es un misionero que tienen ellos de predicar en todo el mundo esa iglesia. Ahora entonces, y de repente estaba predicando correctamente, ¿no? Dijo: la ley nos salva. Dije: qué bonito, ¿verdad? Porque en una iglesia que supuestamente llevan cargas pesadas, bueno, allá en el Platanar hay de esa iglesia, pero ellos, ¿por qué se salvan? Por guardar la ley. Y son duros los pastores. Ahora bien, entonces se quita la carga. Y cuando nos damos cuenta nosotros, hermanos, que la salvación es por gracia, ¿no creen ustedes que causa alegría? Claro que sí. Ahora entonces causa alegría, ¿no? Salvarse de esa manera. Porque nosotros nunca, a través del esfuerzo humano, podríamos salvarnos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor, el respeto hacia Dios, permanece para siempre. El temor a Jehová es limpio. Ahora, una de las cosas que Dios puede esperar de los creyentes es que nosotros seamos respetuosos de su palabra, respetuosos de Él, ¿verdad? Porque el temor no significa miedo, sino respeto y reverencia hacia el Señor. Ahora entonces, y dice también en el versículo, también: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que alumbra los ojos. Ahora, hermanos, el precepto de Jehová es como una luz. La palabra de Dios es como la luz para nosotros. Un hombre era ciego y dice que andaba una linterna. Y andaba con la linterna, y cuando era de noche, encendía la linterna el hombre. Y la gente se reía de él y decía: este hombre haciendo ciego, ¿para qué enciende la linterna? Y de todas maneras, en el día o en la noche, en la hora que esté, él siempre es medio oscuro. Nunca va a haber claridad. Y un día oyó la conversación que tenía la gente, ¿verdad?, con respecto a él. Y la gente se burlaba y se reía. Y dijo: esta linterna la enciendo para que ustedes no tropiecen conmigo. Ahora, la palabra de Dios ha sido dada al hombre para que no tropecemos contra Dios, ¿verdad? Es la luz que Dios nos ha dejado. Por eso el salmista, el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la palabra de Dios es la luz que tenemos para alumbrarnos nosotros como creyentes. Es decir, es la linterna, ¿verdad?, que nos guía para que vamos rectos. Ahora entonces,
¿qué consejo no va a encontrar usted en la palabra de Dios? Ahí está el consejo para todos. Es más, si nos dedicáramos a leer el libro de Proverbios, después de Salmos vamos a estudiar Proverbios. Si tuviéramos que estudiar los Proverbios, consejos para los hijos, consejos para los esposos, consejos para el hombre, consejos para la mujer, consejos para las madres, consejos para todos. Ahí. Ahora entonces, por eso es que la palabra de Dios es luz, pues. Dios nos ha iluminado con su palabra, porque nosotros caminábamos a oscuras. ¿Y cuándo es que uno camina a oscuras? Cuando no entiende nada de los planes de Dios para nuestra vida, no entiende nada, estamos a oscuras. Pero Él dice, bueno, aquí, que Dios nos alumbra con la verdad de su palabra. También, versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bueno, nunca Dios se va a equivocar. Lo que Dios va a juzgar, lo va a hacer correctamente, ¿verdad? Si nosotros, como seres humanos, si juzgáramos, siempre nos equivocaríamos muchas veces, ¿verdad? Juzgamos a la gente y podrían decir, bueno, después me equivoqué, ¿verdad? Estaba equivocada. Pero Dios nunca se equivoca. Lo que Dios va a juzgar, lo va a hacer de una manera correcta y recta. Fíjense bien, merece el castigo el impío. El impío, ¿creen ustedes que un pecador merece el castigo de Dios? ¿De acuerdo a la Biblia? Sí, lo merece. ¿Y Dios va a juzgar al que no es salvo? Claro que sí. ¿Y lo va a castigar? Sí, y es justo eso. Sí, para mucha gente que está en contra de Dios no es justo. Dice, ¿cómo es posible? Y mire, y gente religiosa, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, ¿cómo es posible que Dios haya hecho todo lo que hay y de repente dice, venga a castigar al ser humano, si Dios es amor? Y cuando dice, cuando hablamos acerca de los versículos del amor, está hablando muchas veces de la salvación, pero ellos no lo creen. Y el apóstol Pedro le ha dicho, bueno, todo va a ser destruido. ¿Cómo es posible? Dicen ellos, ¿verdad? Que va a ser destruido todo, ¿sí? No, dicen, nosotros vamos a restaurar la tierra. O sea que las grandes destrucciones que van a haber, ellos van a enterrar los muertos del Armagedón, imagínense ustedes. Así. Ellos van a reedificar todo, porque ellos van a quedar en la tierra. Ahora entonces, más sin embargo, Dios va a deshacer esta tierra. Esta tierra va a desaparecer el cielo, pero va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Ahora entonces, que va a ser viable para la nueva vida que vamos a tener los creyentes. Imagínense ustedes que Dios nos dejara en esta misma tierra corrompida. Y un cuerpo transformado, glorificado, nuevo, viviendo en una miseria. Fíjense bien, hermano, que ya ni las cosechas son buenas. Y ahora pues las anonas allá por el mes de mayo estaban apareciendo anonas, fíjense bien. Y que donde el mes de agosto. Y fíjense bien, y por otro lado los mangos. Aquí en esta zona de nosotros tienen que a partir de noviembre ya empiezan a florear los árboles. Y yo me fijé que ya por el lado de San Miguel había un montón de árboles ya floreados. Eso significa entonces que todo está trastornado. Ahora entonces, Dios va a actuar rectamente. Y fíjense bien que a los que han confiado en Él, ¿verdad? O a los que hemos confiado en Él, Dios va a hacer un justo juicio. Y dice, bueno, estos se merecen
la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, vamos a disfrutar de esa bendición, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila el panal. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Fíjense bien, en este versículo, más que el oro. Son deseables más que el oro. Fíjense bien que en este mundo el oro tiene un gran valor, ¿verdad? ¿Cuánto vale un gramo de oro, creen ustedes? Como 24, algo así, dólares. Imaginen un gramo, ¿y cuánto es? Si un gramo no es nada, pues. Digamos que usted tenga una libra de oro. ¿Cuánto cree usted que tendría de dinero ahí? Ahora entonces, ahora piense, pero dice que la palabra de Dios debe de ser deseable más que el oro. Y debe de ser mejor que la miel de un panal. El oro, o sea que en otras palabras, el salmista nos está diciendo, la palabra de Dios tiene más valor que el oro. Y la palabra de Dios es más buena que la miel. Y si ustedes, fíjense bien, se chupan un poquito de miel, la miel es deliciosa, deliciosa. Pero muchos rechazan la palabra de Dios y no ven lo delicioso que es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Lo que dijo Jesús, ¿verdad?, en Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que los pecadores, los pecadores no quieren oír la palabra de Dios porque, a través de la palabra de Dios se dan cuenta que ellos son culpables. Para ellos no es deseable la palabra de Dios, es decir, no es rica, ¿verdad? Así como dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La miel es deliciosa, ¿verdad? Es una delicia. Ahora entonces la palabra de Dios debería ser deseable como, ¿verdad?, como la miel para nosotros. Ahora entonces, pero más sin embargo, muchos rechazan la palabra de Dios, no quieren oír la palabra de Dios. Nosotros vamos a predicar y mucha gente dice no. Y yo les aconsejo a los hermanos cuando les digan que no se sientan mal, hermanos. No han despreciado a nosotros, han despreciado a quién, a Dios. Pero Dios es justo. ¿Y qué va a hacer Dios por haber rechazado la palabra? Que Él va a ser justo en su juicio. Ahora entonces, y dice versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Fíjense bien, una de las cosas que debería de alegrarnos a nosotros es ser amonestados con la palabra de Dios. A los hijos, ¿creen ustedes que les gusta que los corrijan, hermano? ¿Les gusta que lo corrija el hermano? Le ponen más coloradito, ¿verdad?, cuando el hermano lo regaña, y casi se les salen las lágrimas de enojado, ¿verdad? Entonces, cuando a uno lo corrigen, casi que no le gusta. Pero ¿qué dice David? ¿Qué dice David aquí? Bueno, dice que tu siervo además es amonestado con ellos, y guardados hay grande galardón. Grande galardón, es decir, en guardar. Bueno, si somos amonestados y corregimos, entonces, amonestado y prevención. La amonestación con la palabra de Dios es para prevenir. Ahora está hablando aquí en el país, ¿verdad?, mucho de prevención. Tenemos
proyectos de prevención para la juventud. Y cuando empezaron el proyecto de prevención para la juventud aquí en la canchita ya de fútbol rápido, el primer día se trompearon uno ahí, ¿verdad? Imagínense ustedes la prevención. Es decir, y no fueron los hipotes, sino que unos viejos. Imagínense ustedes. Ahora que en lugar de dar ejemplo a los jóvenes, les daban mal ejemplo, ¿verdad? Ahora entonces, y resulta que dice que David reconocía que él era amonestado. Y realmente lo amonestó Dios, hermano. Sí. Y sabe que lo amonestó muy duro a David, Dios. Y si usted quiere saber cómo lo amonestó Dios a David, lea el Salmo 32 y el Salmo 51. Esos dos salmos están amonestaciones de Dios para David. Ahora entonces, y vemos aquí que dice que guardarlos hay grande galardón. ¿Cuál es el premio que recibe un creyente a guardar los mandamientos? ¿Cuál será el premio? El mandamiento de un padre para con la hija o el hijo. ¿Cuál será el premio? Le va a prevenir que pase un problema. Le dice el papá a la hija, no quiero que te cases con un inconverso. Ah, pero es que está guapo, dice, ¿verdad? Está guapo. Ahí en la iglesia todos los feos hay, ¿verdad? Todos los feos hay. No nos gustan los que están ahí, pero allá afuera hay bonitos, dicen, ¿verdad? Mire, y los bonitos no arreglan el problema que va a dar en el futuro. Aquí nosotros recién bautizado a una hermanita, ¿verdad? Y parece que una hermana tenía de bautizada, una hermanita. Viene y se le pega a un novio inconverso. En unas semanas, la hermanita se fue de la iglesia y acompañó con el inconverso y no la dejó venir a los cultos. No volvió a la iglesia. Es decir, Dios no puede, bueno, donde está, ¿qué comunión tiene Dios con Belial? Dice la palabra, ¿verdad? O la luz con las tinieblas. Y el papá y la mamá están ahí, ¿verdad? Afligidos por la hija y le dicen, te va a ir mal, hombre. Te va a ir mal. Hace caso. No, pero como la guapura vale más, ¿verdad? Que el consejo del padre. Y cuando le va mal, dice, ¿verdad? Mi mamá me lo decía, ¿verdad? Como dice la canción. De Martina, ¿verdad? Martina llama la canción. Mi mamá me lo decía. Entonces, ahora entonces, el premio es que te va a ir bien si haces caso. Y no solamente para los jóvenes, sino para todos, ¿verdad? Si nosotros como creyentes andamos rectamente en la palabra, no nos va a ir mal. Dios es justo, ¿verdad? Ahora entonces, y dice también, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mire, es admirable de este hombre. Fíjense bien que aquí nosotros muchas veces estamos exhortando a los hermanos a tomen la Santa Cena, hombre, hermanos, si han pecado, confiesen sus pecados, pues ahí se arregla la situación y vamos a la comunión. Y no dice la gente, es que mi pecado que tengo, ¿verdad? Y no lo quiero confesar. Y David estaba pidiendo que Dios lo perdonara, aún por los pecados que ni él se daba cuenta que había cometido. Imagínense, este hombre más fiel al Señor no podía ser. Señor, perdóname hasta los pecados que me son ocultos. Es decir, nosotros podemos quizás cometer errores que a veces no nos damos cuenta que pecamos, ¿verdad? Y dice aquí, hasta los que no me he dado cuenta, hasta eso, ¿verdad? Entonces, este hombre tenía tanto temor a Dios
que aunque era un pecador como nosotros, pero eso sí tenía ese temor a Dios que inmediatamente, ¿verdad? Solamente cuando tuvo el problema con Betsabé fue que se había quedado quedito, no decía nada, pero Dios le mandó al profeta, ¿verdad? Ahora entonces, y a veces los creyentes necesitan un profeta también, ¿verdad? Para que se lo diga, para que reaccione, para que cambie de actitud. Nosotros aquí a veces en los domingos de la Santa Cena siempre estamos ahí, ¿verdad? Como el profeta, hombre, confiese su pecado. Ahora entonces, y dice, bueno, versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Pues estaba pidiendo que el Señor no lo dejara ser un soberbio. Ahora, la soberbia es mala, hermano. Sí, dice Santiago, me parece que en capítulo 4, versículo 6, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, porque saben ustedes que quién era el primer soberbio en la escritura. Satanás, que quería ser igual a Dios. Ahora entonces, por eso uno de los pecados que Dios aborrece es ser soberbio. Y a veces los creyentes, a pesar de que ya somos creyentes, la vieja naturaleza nos mete en ese problema de la soberbia, ¿verdad? Ahora entonces, la soberbia es mala. Ahora entonces, y también dice el versículo 14, ya para terminar, bueno, dice que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Es que para David ser soberbio era una rebelión contra Dios. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Sean gratos los dichos de mi boca. Ahora, hermano, lo que digamos nosotros debe ser grato, solamente lo que le digamos a Dios cuando estamos hablando con Él, o debe de ser grato lo que yo le digo a los demás también. Debe de ser también lo que yo voy a hablar a los demás. Dice que Dios nos va, bueno, vamos a dar cuenta, dice, por toda palabra corrompida que salga de nuestra boca. Y como decían aquellas mujeres que se pelearon, ¿verdad? Que se pelearon por la soberbia, ¿verdad? De pelear a un hombre. Decían, es que vos sos estúpida, apócritas que sos vos, le digo. Entonces, y las mujeres ofendiéndose ahí, y a veces nos pasa, ¿verdad? El esposo y la esposa se enojan y salen también a decirle estúpida y apócrita. No, ¿verdad? Los creyentes deberíamos de ser diferentes. Tener una posición diferente al mundo. Dice David, todos los dichos de mi boca sean agradables para tu oído, Señor. Pero esos dichos agradables, siempre que cuando hablamos. ¿Y qué dice, verdad? Bueno, la meditación de mi corazón delante de ti, y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, que Dios le pusiera en su corazón estar siempre meditando, pensando en Dios. Fíjense que cuando estamos allí, ¿verdad? En esa perspectiva de estar hablando con Dios, de estar pensando en Dios, de donde quiera que andemos, no van a haber malos pensamientos, pues, porque el escritor bíblico dice resistir al diablo y él va a huir de vosotros, porque Satanás quiere ponerte, ¿verdad?,
de esa soberbia y de esos malos pensamientos en tu mente. Pero tú debes de pensar que Dios está contigo y que donde quiera que estás, ahí está Dios. Y dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta palabra, roca mía y redentor mío, la roca era un símbolo de protección, de cuidado. La roca era donde David muchas veces se guardaba, ¿verdad? Y para nosotros la roca es Cristo. Amén, hermano. Es Cristo, ¿verdad? Y es también Cristo nuestro redentor. Él nos redimió. Por lo tanto, así como David pensaba que Dios lo había redimido, Cristo nos redimió a nosotros también. Y verdad, esas son las palabras maravillosas de este salmo. Dios manifestándose a través de la creación, Dios manifestándose a través de su palabra y Dios manifestándose en nuestra vida práctica. Esas tres partes, ¿verdad?, contiene este salmo. Y vamos a despedirnos en palabras